Damos la bienvenida en Radio Tamaraceite a José Juan Santana. Muy buenas, José Juan. Muy buenas. Bueno, coloquialmente se te conoce más por Pepe Juan, me parece, ¿verdad? Exactamente, sí. Muy bien. Vamos a hacer dos partes en esta entrevista. En primer lugar, vamos a hablar de Camilo Sánchez, que es el 20 aniversario de su fallecimiento, y normalmente estamos preguntando a personas que le conocieron, y entonces en primer lugar tenemos que preguntarte cuál fue tu relación con Camilo, de manera breve, cuál fue tu relación. Sí, lo conocí a mediados de los años 70 del siglo pasado, porque participábamos la gente de San Bartolomé de Tirajana Casco del proceso de creación y puesta en funcionamiento del movimiento vecinal y asociativo. Ujú. Y en ese momento coincidimos con él. Eso derivó en una relación personal y política después en Asamblea Canaria y todo el proceso de Asamblea Canaria hasta su fallecimiento. Y después como compañero de organización en la política y en la organización en la que militábamos. Muy bien. Mira, dinos una palabra, si fuera posible, una sola palabra que tú crees que define a Camilo. Era una roca, Camilo era una roca. En sus convicciones, en su forma de conducirse y en su forma de actuar. Era un muro infranqueable. Sus convicciones eran inamovibles, su forma de actuar era irresistible. Lo que pensaba y quería hacer no había quien lo pudiera boicotear. Y en sus ideas tampoco había que se las pudiera combatir. Así me parece que fue siempre. ¿Qué crees que es lo mejor que logró Camilo? Hombre, fue su trabajo y la imagen que de su trabajo dio. Fíjate que a lo largo del proceso de la política en Santa Lucía de Tirajana, los personajes de Carmelo Ramírez y Camilo Sánchez son fundamentales, pero de Camilo siempre lo único que se afirmaba era lo que quiere lo consigue, si te da su palabra la cumple a rajatabla y nunca te traicionará ni te engañará. Si es sí y si es no es no. Y no hay ambajes ni vericuetos, ¿no? Y eso es lo que definía Camilo para todos nosotros y para los ciudadanos con los que siempre he podido hablar de él. ¿Cómo viste que afrontaba las dificultades? Yo no creo que Camilo tuviera dificultades. Camilo era un tren enorme que arrollaba todo lo que se le ponía por delante. Tenía las ideas muy claras, tenía en su forma de conducirse y de desarrollarse en política claro cómo quería conseguirlo y era un tren al que no se le podía oponer nadie. Eso era, fue así siempre, fue así siempre. ¿Qué era para Camilo la vida asociada? Él no entendía la acción política y las relaciones sin la participación, sin el compartir y sin el proyectar lo que hacía la colectividad. Trabajar para las individualidades él no las conseguía, él trabajaba para la comunidad. Y ese fue un mensaje que a nosotros, a todos más o menos nos fue calando bien, porque mientras tú gastas las energías en conseguir algo para una persona, pierdes mucho tiempo y beneficias a una persona. Cuando tú trabajas para la colectividad, sabes que estás actuando para muchos y estás rentabilizando el esfuerzo y la tarea en la que estás metida. Y eso era parte del modo de proceder de la gente que estábamos en la Asamblea Canaria en aquel momento y que después lo incorporamos a los distintos movimientos en los que participamos políticamente. Ujú. ¿Nos dices también con sentido de la libertad un defecto? Ese dogmatismo que tenía. A veces el ser una roca lo convertía en dogmático. Era difícil de discutir con él porque no daba margen a debatir. Sus convicciones eran sus convicciones y ahí no había forma de arañarle una duda o de plantearle el que se cuestionara. Eso era en gran medida positivo, pero también en alguna medida era negativo desde mi punto de vista porque del debate se mejoran las ideas, por lo menos por no decir que surgen las contradicciones y se cambian las ideas, pero con él no había opción. Era Camilo y era inamovible. Mira, 20 años después de su muerte sigue siendo un referente. Sí, totalmente, totalmente porque representa una forma de hacer política que era clara, que era honesta y que era programada, no improvisada, y que además pensaba en la colectividad, en la comunidad y en mejorar.
a la gente desde abajo hacia arriba, desde los más necesitados, desde los más, desde los que estaban, los menos pudientes y los que menos posibilidades tenían de acceder a los recursos de la comunidad, eh, en primer lugar y en relación con la media de la comunidad, es decir, que todos los ciudadanos tuvieran un mínimo de recursos, de servicios, de disponibilidades sufragados por la comunidad y que nadie pudiera ni tuviera que renunciar a ellos. ¿Cómo crees que en este 20 aniversario se le puede homenajear? No olvidándolo, no olvidándolo y además no renunciando a aquellos valores que le aportó a la acción política y a las relaciones humanas entre la gente que lo conoció y la gente que lo pudo tener en su vida en algún momento. Nos alegra mucho, José Juan Santana, que ha sido alcalde en San Bartolomé de Tirajana y amigo y militante en política, que nos hagas esta aportación sobre Camilo. Vamos también a preguntarte, aprovechando la ocasión y estos medios tecnológicos, vamos a intentar preguntarte también a ti por tu experiencia, no tanto por temas de actualidad que nos interesan mucho, sino cuál ha sido tu experiencia en política. Y para que nuestros oyentes puedan situarse, en primer lugar te preguntaríamos cuáles han sido tus compromisos políticos a los que te has dedicado. Bien, desde aproximadamente los 14 o 15 años comencé a participar del movimiento vecinal de San Bartolomé de Tirajana, en la asociación de vecinos, en la asociación cultural, en el club de fútbol, y de ahí pasé a la vida política militando en Asamblea Canaria al principio y en la evolución de Asamblea Canaria a lo largo del tiempo, hasta llegar a ser concejal en San Bartolomé, alcalde en el gobierno y concejal también en la oposición. Y ahí he estado desde el 75 hasta el año 2007 prácticamente, en que ya he dado un paso a un lado porque creía que mis ideas estaban agotadas y porque personalmente estaba ya bastante castigado del trabajo en la política local. ¿Qué lugar ha ocupado la fe en ese compromiso? La fe expresada como convicciones religiosas no podría definirla así. Es verdad que yo estudié en el seminario, estuve con los paules en el Loma Apolinario durante mi primera etapa y que de eso, el bagaje que de ahí pude sacar, más las relaciones con la gente con la que siempre me he movido, que es gente preocupada por lo social, solidaria y gente interesada en ayudar a los más necesitados, ahí he proyectado mi vida política, ¿no? Y en esa línea más o menos me he movido. He sido nacionalista, he sido progresista, he estado apoyando a los movimientos del Sáhara, a los movimientos palestinos, a la causa feminista. Fui el primer concejal de mujer en San Bartolomé de Tirajana. Fui el primer concejal de participación ciudadana en San Bartolomé de Tirajana como concejalía en sí misma. Y por ahí es por donde hemos desarrollado nuestra labor. Y después siempre la consigna, mientras fui alcalde o presidente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, era ese principio que ya comenté antes en relación con Camilo. Hay que garantizar que los vecinos de San Bartolomé vivan donde vivan, en la calle principal de San Fernando de Maspaloma, San Bartolomé Casco o Tablero, o vivan en las cuarterías del Matorral o en cualquier otro sitio, dispongan de unos recursos y unos servicios mínimos que los dignifiquen como personas y que los hagan sentirse orgullosos de este municipio. Y en ese sentido apostamos desde el primer momento por disponer de alcantarillado o alternativa, donde allí no fue posible el alcantarillado, de alumbrado público, de una plaza pública, de un espacio colectivo, de un lugar de reuniones, que dignificaran la vida de esas personas como paso previo a conseguir erradicar esa situación de vida, básicamente la marginalidad por vivir en cuarterías o por vivir en lugares aislados y poner a su disposición recursos de la ciudad, como las viviendas sociales, el acceso a la educación, el acceso a otras instalaciones y otros servicios que el municipio les podía proveer. Y en ese sentido, por ahí fue por donde movimos gran parte de la tarea política en la que estuvimos inmersos, ¿no? A mí me llamó la atención en alguna campaña electoral tuya que además de los mensajes habituales del partido que se repiten en todas las localidades, hacías una especial incidencia en la verdadera democracia, en el protagonismo de la gente en la vida política. Sí, porque entendíamos que convertirse, el actuar en política sin que la gente sea partícipe activo de lo que está ocurriendo es un gran error, porque los procesos en los que estás inmerso, si crees en ellos,
tienen que producir transformación en la sociedad en la que están. Y la única forma de hacerlo es llegando a la gente y comunicando esa ideología que hay detrás de la acción política y, en segundo lugar, convirtiendo a los ciudadanos en interlocutores primeros y directos de tu acción política diaria. Se puso en marcha el proceso de presupuestos participativos, se puso en marcha y se practicó el reunir a los vecinos cada 3 meses en cada uno de los barrios y dar cuenta de la gestión municipal y recibir de ellos las denuncias y propuestas para nuevas actuaciones en los barrios, y eso hizo que aquí hubiese un grandísimo movimiento vecinal en San Bartolomé. Estuvimos en alguna época con más de 40 asociaciones de vecinos, eh, y había un grandísimo activismo en la comunidad. Lamentablemente, desde que dejamos de estar en primera línea de la política, eso ha ido decayendo y en estos momentos en San Bartolomé el asociacionismo prácticamente ha desaparecido. Pero eso se hizo también creando colectivos y organizaciones de cogobierno municipal, de mayores, un consejo municipal de mayores, de educación, de escuelas infantiles, de deporte, de mujeres. Es decir, que donde quiera que creíamos que allí hacía falta activar y dar participación y dar voz a los vecinos, allí creábamos una organización que conociera cómo se movía el ayuntamiento, que supiera dónde se invertían los recursos municipales y además que aportaran iniciativas para que los recursos municipales fueran en la dirección de sus intereses y de sus demandas. Yo creo que ya de alguna manera has contestado a esta pregunta que te pensaba hacer sobre lo que habías logrado. Me parece que es esto, ¿no? Lo que nos relatas, esa participación y todo esto. A lo mejor empiezo a dudar. ¿Sabes por qué? Porque la gran pena de la política es que si no estás permanentemente impulsando en la misma dirección las cosas no se consolidan. Y la gran pena que yo tengo es que gran parte de la labor que se hizo en la década de los 90 hasta el año 2000 o 2001 se ha perdido. Se ha perdido. Se ha ¿Cómo te ha perdido. influido a ti como persona la política? Yo ahora mismo tengo una grandísima decepción. Porque tengo yo antes pensaba que uno tenía una vocación que era ayudar a transformar la comunidad en la que vivía, porque era el ámbito en el que podías actuar, no tenía ambiciones de estar en otros niveles de la política, y ahora la percepción que tengo la puedo resumir en la siguiente afirmación: la gente no quiere que la salve. Puede ser grave lo que estoy diciendo, pero Sí, preocuparte por cambiar la vida de la gente si la gente no tiene interés o no es consciente o no lo valora, no tiene sentido. Entonces, gran parte de todo aquel esfuerzo colectivo que se hizo en aquellos años se ha perdido en San Bartolomé, y ahora hay una atonía total en la política, y la comunidad política es un ámbito muy reducido a concejales y militantes de partidos, alejados de la realidad del resto de la sociedad, en este caso de San Bartolomé. en algún momento, además de esta decepción, por así decirlo, ¿te has sentido que tú estabas traicionando tus principios también? En alguna medida sí. Es parte de las servidumbres y de las contradicciones que genera la política. Para conseguir salvar tu proyecto, porque crees en tu proyecto, a veces vendes parte de tu ideología, vendes parte de tus ideas al servicio del electoralismo. Es obvio que para ganar, para hacer política tienes que estar en los ámbitos donde la política se realiza, y para eso tienes que jugar a los procesos electorales, ¿no? Y en alguna medida en los procesos electorales uno se contradice y entra y se traiciona a sí mismo por ganar votos, por ganar adeptos, por ganar apoyos de los ciudadanos. Mm. Eso es así, no puedo negar. En general, ¿los cristianos se comprometen más o menos que los demás? ¿Igual, mejor, peor o hay de todo? Hay de todo. De Hay todo. gente que entiende que trabajar desde la fe y desde sus convicciones religiosas en beneficio de los demás es una prioridad, y para otros es solo una oportunidad, pero eso ocurre también desde otros. Mm, Sí. hay gente que sin ser cristiano o sin tener creencias arraigadas, tiene una fe en los demás y trabaja por los demás, igual que hay gente desde la religión o desde las convicciones religiosas que huye de esos compromisos y no actúa y no dedica su atención al mejoramiento de las relaciones de la gente con las que vive. Hay de todo. ¿Has tenido algún personaje que te sirva como ejemplo en la acción política? Particularmente no he intentado aprender de mucha gente cosas. Si acaso en un momento determinado en San Bartolomé vino un personaje que a nosotros nos marcó bastante, que fue el Vicente Ferrer.
lo trajimos 2 veces, porque hicimos una serie de congresos sobre temas de interés. En un momento fue sobre la vida y la muerte, el proceso del duelo en las personas y el tema de solidaridad. Y las 2 veces que estuvo aquí en San Bartolomé y tuve una semana en una ocasión y en otra semana con él, con pocas palabras tú notabas que era alguien que tenía un magnetismo especial, que era distinto y que tenías, había algo, no sé cómo Algo, expresarlo, pero que sí. dejó, que te entraba adentro y que no, de lo que no podía estar ajeno. ¿Qué valor crees que tiene la vida asociativa en general? Es difícil de responder. Yo creo que sería fundamental que la gente se preocupara y se involucrara en lo común, en lo colectivo. Pero yo creo que eso es algo que está medianamente peleado con nuestra condición o con nuestra cultura. Somos muy individualistas, trabajamos mucho en la contradicción, queremos mucho marcar las diferencias con los demás en vez de sumar lo que nos une con ellos. Y esa es una gran desgracia que padecemos. Y de eso se beneficia, por ejemplo, el, el- el poder, se benefician determinados grupos políticos o determinados grupos de presión, ¿no? El que no seamos capaces de compartir lo que nos preocupa y luchar por conseguir mejorar eso que nos preocupa o eso que nos daña, ¿no? Me parece que en la sociología hay algo que alguien por ahí decía que mientras los anglosajones eran excesivamente asociativos, se juntaban hasta en asociaciones personas que tenían en común el color de sus perros que paseaban por las calles, mientras que nosotros no somos capaces de luchar por conseguir nuestras viviendas, que nuestros barrios estén en condiciones, que la pobreza se erradique, que las diferencias sociales se minimicen. Y es algo que está arraigado en nuestra cultura, ¿no? Ujú. ¿Nos recomiendas un libro? No, no te recomiendo un libro porque soy muy mal lector. Y además Ah, porque tengo muy poca paciencia. Normalmente estoy leyendo siempre 3 o 4 libros, la mitad nunca los acabo y además los avanzo en función de estado de ánimo. Necesito tener varios libros, algunos para distraerme, algún ensayo para pero alguno te reflexionar, habrá gustado especialmente. muchos, Ah, muchos, pero ahora mismo no estaría en condiciones de darte uno en vale. concreto. Ahora mismo, por ejemplo, el último que leí fue Patria, por ejemplo. ¿Te Y pareció bien? recomendaría que lo leyeran porque tiene mucho que ver, ayuda a explicar y ayuda a reflexionar sobre el tema de Muy bien. la violencia en el País Vasco. Pero Bien, está bien uno, ya nos has dado uno, uno. ¿Y una película? bueno, yo estaba enamorado de una película viejísima que vi cuando estaba en el seminario, curiosamente fue en el seminario o en el Instituto de Agüimes, cuando acabé mis estudios, que fue Cabaret. No me preguntes por qué, pero ver a Liza Minnelli riéndose con los ojos todos manchados de chocolate a mí me marcó. No sé por qué, pero Muy siempre que bien, alguien me pregunta una película, para mí ha sido Cabaret. No lo sé. acabaré. Muchas gracias, José Juan Santana. Te agradecemos que algunas de estas preguntas son un poquito delicadas, hablamos de todo un poco, pero te agradecemos mucho tanto tu testimonio personal como lo que nos transmites de Camilo, que en este 20 aniversario, pues seguramente, como tantos otros, estaremos de acuerdo en que hacían falta una media docena de Camilos por aquí. Sí, verdad que sí. Una pequeña anécdota. Cuando Camilo volvió de Estados Unidos, después de estar intentando curarse el cáncer, me localizó un día para que le buscara un apartamento donde alojarse en Las Palomas una semana o dos, dado que se sentía muy acosado por las visitas a su casa. Todo el mundo estaba yendo a expresarle su solidaridad y me dijo, Pepe, consígueme por allá abajo un sitio donde esconderme durante un par de semanas para recuperar. Cuando acabamos el último día, me dijo, te voy a dar para agradecerte que me hayas hecho este favorcillo, te invito a comer. Y fuimos a comer. Y cuando estábamos comiendo, yo le comenté, Camilo, por Dios, si has sufrido lo que has sufrido, si estás recuperado, porque él venía convencido de que se había recuperado en Estados Unidos de lo del cáncer, ¿por qué no aprovechas ahora y dejas la política para el carajo y te dedicas a disfrutar de la familia y de otras cosas que tengas pendientes de hacer? Decir, mira, Pepe, es que no sé hacer otra cosa, no sé hacer otra cosa y tengo que volver a donde me siento a gusto y seguir haciendo lo que siempre he sabido hacer, que es esto, ¿no? Nos alegra mucho esta aportación tuya y esta última especialmente. Un gran abrazo, José Juan Un abrazo Santana. Hasta a ti y siempre. y a las personas que nos puedan oír o ver. Encantado.